Hola, vamos a hacer un primer intento a ver cómo logramos explicar un poco acerca de genética. Primero, genética. Básica. Okay. Vamos a hablar de varios conceptos. Primero, tenemos que entender que la genética en sí, vamos a empezar por lo que es el ADN, o por sus siglas en inglés DNA, ¿verdad? ¿Y de qué es compuesto el ADN o qué es el ADN en sí? Tenemos que entender que todas las células, ¿verdad? Todas las células, en ellas va a tener una copia del ADN que tiene todo el código genético de nosotros. Entonces, una sola célula del cuerpo, ¿verdad? Ya sea de aquí, de aquí, de aquí, de aquí o de adentro por aquí, va a tener esa misma información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que pues dependiendo de las células se expresan ciertas características que son las que hacen que esa célula sea quien es. Pero en sí todo el código genético está ahí. Okay. Ahora, el ADN es como las instrucciones completas de cómo crear a ese maravilloso ser humano que está aquí. Y sus componentes básicos, ¿verdad? Sería un azúcar y una base nitrogenada. Entonces vamos a poner un azúcar aquí. Vamos a hacer esto. Azúcar aquí y una base nitrogenada aquí. Bueno, esto en sí, por sí solo, se considera, se llama un nucleócido, ¿verdad? Y en este momento pues existen nucleócidos donde el azúcar puede ser una ribosa o una desoxirribosa. ¿Qué es lo que la hace diferente en sí? Bueno, las ribosas tienen un hidroxilo que cuando se hace desoxirribosa, pues ese hidroxilo pierde el oxígeno, por eso es desoxi. Entonces quedaría solo, vamos a limpiar esto un poquito, quedaría solo un H. Okay. Ahora, para que sea RNA, perdón, ARN o RNA en inglés, tendría que ser la ribosa. Entonces eso es lo que aquí está en la R. Para que sea ADN o DNA en inglés, tendría que ser desoxirribosa. Okay. Entonces, espero que ese concepto esté claro, ¿verdad? Que para que sea ribosa, perdón, okay, tiene que ser la que tiene el OH. Y para que sea desoxirribosa, es la que tiene solo el hidrógeno. Okay. Ahora, hablemos un poquito más a fondo acerca de este, que es el
el ARN, vamos a describir un poquitito la estructura en sí del ADN, ¿verdad? Que es este. Pero vamos a describir cómo es que se utiliza el ADN, ¿verdad? Y cómo producimos cosas a través del código que está en el ADN. Entonces se dice que primero está el ADN y de él vamos a sacar el ARN. El ARN sería un código un poco más corto del ADN, con unas diferencias sutiles que nos puede producir proteínas, y esas proteínas pueden ser de tipo funcional o estructural. Okay. Y entonces de ahí partimos la creación del cuerpo humano, ¿verdad? Así que en sí, vamos a poner el láser, en sí sabemos que el ADN tiene todo el código total y absoluto del cuerpo, ¿verdad? Todo el código total. Y el ARN lo que hace es pedazos del código específico. ¿Okay? Y esos pedazos de código específico pues nos ayudan a codificar cosas tales como la proteína, que nos da pie a proteínas funcionales o proteínas estructurales. Okay. Devolviéndonos un poco hacia atrás, habíamos hablado del concepto de que un nucleócido es una azúcar con una base nitrogenada. No hemos hablado acerca de las bases nitrogenadas. Sí hablamos acerca de la ribosa y la desoxirribosa, pero ahora vamos a hablar qué realmente es lo que hace ese nucleócido, ¿verdad? Que sea parte del ADN o del ARN. Entonces, para que se pueda decir que es una cadena de ADN, tenemos que decir que es una cadena polimérica, de nucleótidos. Y vean bien que dije nucleótidos, no nucleócidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es realmente una cadena polimérica de nucleótidos? Bueno, ya sabemos que un nucleócido pues iba a ser un azúcar unido a una base nitrogenada, pero para que llegue a ser un nucleótido necesitamos una fosforilación. Entonces quedaría como con una banderita, digamos aquí, de fósforo. Esto en sí, entonces, es un nucleótido. Ahora,
por aquí. Vamos a poner un dibujito para poder trabajar con esto un poquito mejor. Entonces digamos que esto es igual al que está aquí arriba. Ok. Una vez que hay una base nitrogenada, un azúcar y un fósforo, podemos decir que es entonces ahora sí un nucleótido. ¿Y qué es una cadena polimérica de nucleótidos? Pues una cadena sería uno detrás de otro. Así que este nucleótido tenemos que unirlo a varios para poder hacer una cadena polimérica. Y se unen así. Entonces, varios nucleótidos unidos uno al otro a través de sus uniones de fósforo nos va a dar una cadena tipo ADN. Ahora, no solo esta unión es todo el ADN, sino que hay más. Por el momento vamos a enfocarnos nada más en el hecho de que una cadena polimérica de nucleótidos es la que nos va a dar el ADN. Para que se dé un ARN es muy sencillo, es lo mismo, ¿okay? Solo que en este caso los azúcares, vamos a tratar de hacer esto bien, los azúcares son un poquito diferentes, son ribosas y estas son desoxirribosas. Ok, entonces en este caso tenemos una cadena ADN o en inglés DNA. DNA. Y acá tenemos una de ARN. RNA en inglés. Y recordándonos que esto es un fósforo, y esto es un azúcar, y esto es un nitrógeno. Okay. Espero que sea claro por el momento. Es esto lo que compone una cadena polimérica de nucleótidos, y los nucleótidos pueden ser ribosas o desoxirribosas. Y si son desoxirribosas es lo que compone el ADN, y si son ribosas es lo que compone el ARN. Ok. Vamos a tomar aquí un momento para describir qué es esta cosa que venimos hablando, que es la base nitrogenada. Okay. Las bases nitrogenadas las bases nitrogenadas pueden existir en dos tipos. Primer tipo sería unas que se llaman de doble anillo y otras que son de anillo sencillo. Entonces las bases nitrogenadas pueden ser de doble anillo, y las de doble anillo se llaman purinas. Las de anillo sencillo se llaman pirimidinas. Ahora, hay varias técnicas para aprenderse esto, pero la que a mí me gusta es que si el nombre es cortito, es la que es más larga, y si el nombre es más largo, es la que es más corta. Entonces las pirimidinas son las que solo traen uno, y las purinas son las que traen dos. Ahora, ¿qué son entonces las
las purinas y las pirimidinas. Vamos a verlo en un momentito. Ok, entonces la otra manera de memorizar esto y para saber cuáles son es que en purinas existe una que se llama adenina y otra que se llama guanina. Okay. Y estas, ¿verdad? Las vamos a representar para darle pues un tipo de color. Vamos a cambiarlo un momentito. Vamos a hacer, digamos, la adenina azul. Me quedó un poquito feo. Okay. Vamos a hacer la guanina, digamos que morada. Y le estoy poniendo 2 cuadritos porque esta es la que tiene dos anillos, ¿verdad? Adenina y guanina son purinas. Entonces, la mnemotécnica en este caso, como nos lo enseñó la profesora, muy interesante, es que la agua es pura. Entonces, agua pura. Y el resto son pirimidinas, pues. Entonces, las pirimidinas serían la citosina y la timina. Y esas vamos a representarlas entonces con un cuadrito. Digamos que de color verde aquí. Y ese es solo un cuadrito. Y de color rojo, pues. Ok. Entonces tenemos pirimidinas, citosina y timina, que son de un solo anillo. Y las que son pirimidinas, nombre largo, tienen solo un anillo. Las que son purinas, que tienen un nombre más corto, tienen 2 anillos. Y esas son agua pura. Agua pura. Pura, adenina y guanina. Esas son las mnemotécnicas para que no se nos olvide. Okay. Ahora, de estas bases nitrogenadas podemos componer entonces los nucleósidos y los nucleótidos. Recordemos, vamos repitiendo. Nucleósido es un azúcar, ¿verdad?, con una de estas bases nitrogenadas. Vamos a copiar esta, ponerla aquí. Entonces, con una base nitrogenada. Y para que se haga un nucleótido, necesitamos entonces ahora pegarle ese fósforo ahí al quinto carbono. Y eso vamos a hacerlo aquí representativamente con bajarle un poquito el color para que podamos verlo bien aquí. Entonces ya ahora sí tenemos lo que sería un nucleótido, ¿verdad? Nucleótido. No. Okay. Ya dijimos que la cadena de nucleótidos en base a desoxirribosa es el ADN y las cadenas de nucleótidos en base a ribosas es ARN. Okay. Bueno, si estamos claros con lo que son las bases nitrogenadas, las purinas que son de doble anillo, nombre corto, más largas, nombre largo, pirimidinas, más cortas, un solo anillo, y que las purinas siendo agua pura es adenina y guanina, y las pirimidinas serían citosina y timina. Lo que sigue entonces es
cómo es que funcionan estas bases nitrogenadas entre sí. Bueno, un punto que tengo que tocar antes de seguir aquí es cada base nitrogenada genera un nucleótido diferente, ¿verdad? Si bien tenemos un azúcar, ¿verdad? Que compone la base y tenemos el fósforo adherido, el que hace que sea diferente este nucleótido es la base nitrogenada. Entonces vamos a hacer aquí una lista muy genérica, ¿verdad? Vamos a tomar primero estas purinas y pirimidinas y vamos a ponerlas aquí abajo y vamos a darle vida a cada una. Eso lo vamos a hacer a través de unirle a cada una el azúcar con el fósforo. Uy, esa no era. Ok, entonces vamos a unirle el azúcar con el fósforo y esta primera molécula, entonces la vamos a conocer como esta primera, entonces la vamos a conocer como adenosina, ¿verdad? Y en este momento solo estamos hablando de que hay un fósforo pegado aquí y ese entonces nos daría adenosina monofosfato o AMP. Y vamos a volver a pegar aquí entonces el azúcar y el fósforo a esta guanina, entonces vamos a llamarlo guanosina monofosfato. Okay. Y ahora reacomodemos aquí un poquito más y vamos a seguir con la que sigue. Okay. Sigue citosina y pegamos su azúcar con su fósforo y sería citosina y adivinen qué, monofosfato. Y por último entonces tenemos la timina monofosfato. ¿Cómo es? Un momentito para... Ya esta sí me olvidó. Esta es timosina monofosfato. Ok, ahora vamos a convertir estas en su forma multifosforilada, digamos.
Eh, para hacer esto vamos a hacerlo un poquito más bonito para que podamos venir y tomar la información que estamos buscando. Vamos a copiar esto en la siguiente página. Uy. En la siguiente página ponemos esto. Y ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros conocemos estos nucleótidos, conocemos la forma, una forma más energética de ellas, eh, y esas son trifosfatas. Pero empecemos por ponerle solo un fosfato más a esta, un fosfato más a esta, y un fosfato más a esta, y un fosfato más a esta. Ahora, ¿cómo creen que se llamarían? Pues esta y esta y esta. Ahora cambian a difosfato y su nombre entonces cambiaría también a difosfato. Okay, ya vamos viendo ciertos nombres aquí que se hacen parecidos a cosas que hemos visto antes. Ahora agreguémosle uno más y ahora entramos en su forma trifosforilada, que sería trifosfato. Así que ahora quitemos el di y volvámoslo un trifosfato. Y ahora sí, van a ver algo que reconocen: ATP. Adenosina trifosfato, guanina trifosfato, esta también la reconocemos, citosina trifosfato y timosina trifosfato. Ok, entonces en sus formas más energéticas tenemos las trifosforiladas, que son la adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato y timosina trifosfato. Entonces teníamos que hablar de esto antes para poder entender también cómo es que ellas pues están en el cuerpo, y eventualmente podemos entender cómo es que se genera esa cadena polimérica de nucleótidos. Ok, vamos a ver un punto importante acerca de este azúcar. Este azúcar, ya sea el ribosa o el desoxirribosa, va a tener 5 puntos de unión, 5 carbonos, ¿verdad? Que empiezan con el 1', el 2', el 3', 4' y el que está aquí arribita, 5', que es donde tendemos a pegar ese fósforo. Okay. En el caso de los fósforos, ya dijimos, se pegan aquí en el 5'. Entonces aquí es donde se pegan los fósforos, ya sea 1 o 2 o 3. Pero cuando se hace la cadena en sí, el 5', que sería el fósforo, se pega al 3'. Entonces tendríamos un caso en el que se unen así, digamos, para ponerlo un poquito más sencillo. Vamos a hacer un poco más pequeño aquí. Okay.
Entonces en ese orden, ¿verdad? Vamos a poner el puntero. En ese orden de 5' a 3' es que se pegan estos fósforos. Y queda una cola, ¿verdad? Siempre arriba el 5' y abajo el 3'. Okay. Para lo que sigue, vamos a hacer un dibujito un poquito más diferente. Vamos a hacerlo. Primero vamos a cambiar colorcitos aquí. Digamos que el azúcar es como los pantalones. El fósforo es la cabecita. Entonces aquí está el fósforo. Y la base nitrogenada va a ser el bracito. Un solo bracito porque no tiene más bracitos. ¿Okay? Entonces vemos cómo tomamos la cabecita, el azúcar y el bracito. Okay. De aquí en adelante voy a utilizar este dibujito como una referencia a el nucleótido, ya sea adenina, guanina, citosina, timina. Lo que vamos a hacer es en algún momento pues cambiar aquí vamos a cambiar aquí, le vamos a poner la letra que corresponda, pero vamos a dibujarlo así y vamos a quitarle la carita. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a quitarle la carita, vamos a dejarlo así. Ok, entonces vamos a ver entonces una cadenita hecha con estos hombrecitos o mujercitas, como quieran verlo. Vamos a hacerlo, en este caso, vamos a ir poniendo cada uno de los elementos que tenemos ahí de nucleótidos para que podamos hacer una buena comparación. Entonces tenemos un nucleótido que va a ser adenina. Casi no se lee. Adenina. Otra que va a ser timina. Una que va a ser citosina. Y otra que va a ser guanina. Okay. Y ellas están unidas. Acordémonos que la cabeza es 5' y el piecito aquí abajo del azúcar con el que se une al otro fósforo es 3'. Entonces 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Como siempre vamos a tener arriba el 5 y abajo el 3. Okay. Entonces esto sería ya una cadena polimérica de nucleótidos. Entonces, si lo viéramos tal vez de una manera más representativa, sería 1, 2, 3, 4. Una sola tira de ADN sencilla. Eso es lo que sería esto. Cada una de estas sería una de estas. Ok, aquí vamos a hablar del concepto de cómo es que se une esa cadena. Cómo podemos hacer que estos nucleótidos puedan unirse a esta cadena. Y para hacer eso tenemos que hablar acerca del hecho de que para unirse a la cadena ella tiene que llevar un valor agregado. Ese valor agregado es que tiene que traer un poquito de energía.
Entonces los nucleótidos que son trifosforilados son los que pueden llegar a unirse a esta cadena. Entonces, para que él pueda llegar a unirse, él tiene que traer un par de fosforitos más, y esos fosforitos entonces se desprenden, ¿verdad? Hacen esa reacción, permiten esa fusión y permiten que se vaya a pegar. Igual sucede con la timina, ¿verdad? Y los fósforos se van. Igual con la citosina y los fósforos se van. Y así sucesivamente para que se siga haciendo la cadena. Entonces, así se va generando la cadena un poco más larga. Y vemos que cada uno va generando un componente más de esa cadenita genética. ¿Okay? Entonces es por eso que los trifosfatos son los que permiten que se genere la base de la tira de ADN. Si fueran monofosforilados, no hubiera fusión, no podría unirse a la 3' del carbón del azúcar que está ahí, ¿verdad? Que son los pantaloncitos que tienen estos bichitos. No se podría unir ahí, no hay manera de que se funcione. Entonces tiene que ser la versión trifosforilada que permite que haya esa reacción, ¿verdad? Entonces tiene que traer un regalito para poderse unir a la cadena. Ok, devolviéndonos un poquitito solo para poder explicar un punto. Esta unión aquí entre un fósforo y el azúcar, en ese punto pues tenemos realmente lo que sería un éster. Esta unión de ambos se llama, vamos a hacerle así, un enlace fosfodiéster. ¿Okay? Para que lo tengamos en cuenta que ese enlace entre el fósforo en el 5' y el carbono que está en el 3' del azúcar se llama enlace fosfodiéster. Ok, entonces hablamos acerca de cómo se unen estos nucleótidos, pues regalando estos fósforos cuando son trifosforilados. Pero ese enlace es bastante fuerte y no es muy fácil, digamos, de romper. Pero existen un tipo, pues, digamos, de enzimas que pueden romper esos enlaces. Esas enzimas, vamos a escribirlas por aquí, esas enzimas que pueden venir y, digamos, hacer un corte, ahí entre nucleótido y nucleótido. Estas se llaman nucleasas. ¿Okay? Entonces la enzima que puede romper un enlace fosfodiéster se llama nucleasa. Ahora existen nucleasas que pueden romper el enlace, ya sea en sus extremos, y hay nucleasas que pueden romper los enlaces en medio de los extremos. Ahora, ¿qué significa eso? Que algunas trabajan solo aquí afuera, ¿verdad? Y otras pueden trabajar
aquí adentro. Y esas tienen diferentes nombres. Ok, entonces, si es solo, pueden abrir o romper esos enlaces en los extremos. Les vamos a llamar exonucleasas. Pero si pueden romper en el medio, esas vamos a poner aquí unas. Esas que pueden romper en el medio se llaman endonucleasas, ¿verdad? Exo, ¿verdad? De ser afuera, y endo de ser adentro. Entonces se llaman endonucleasas y exonucleasas. Ahora, de las que son endo y exo, pues también tenemos nucleasas que trabajan solo sobre ADN, ¿verdad? Tenemos nucleasas que trabajan sobre el ARN. Entonces, eso se llamarían, muy fácil, ADN nucleasas y ARN nucleasas. Existe otro que se llama una polimerasa, que esa lo que hace es trae varios nucleótidos, ¿verdad? Pero esta solo trae nucleótidos trifosfatos. O sea que tienen que tener esa estructura de 3 fosfatos antes de que pueda ser unida a la cadena peptídica. Bueno, voy a quitar eso, a la cadena de nucleótidos. Esta es un poquito diferente porque esta no va a hacer, digamos, los cortes, sino que va a venir y traerse una serie de nucleótidos y venir y pegarlos. Pero eso sí, solo acepta los que son trifosfato. Ok, ahora sí. Creo que más adelante podemos hablar un poco más acerca de las nucleasas, pero vamos a borrar esto aquí y vamos a hacer un concepto poco más directo de cómo es que es esta cadenita, ¿verdad? Tenemos de nuevo, ¿verdad? Que el 5' se une al 3', el 3' al 5', y así vamos hacia abajo. Y quedamos con un 3' abajo, ¿verdad? Si vemos que este dibujito es como una personita que tiene el bracito estirado, podemos ver que el inicio es una cabeza, tiene un largo cuerpo y al final está el pie de ese cuerpo. Su cabeza siempre va a ser 5' y su pie siempre va a terminar en 3'. Así que si lo viéramos como una personita, pues así sería. Ok, entonces sabemos que la tirita de ADN, ¿verdad? Una tira de ADN sencilla va de 5' a 3' y tiene sus bracitos con sus bases nitrogenadas. Ahora hablemos del concepto de complementariedad de las bases nitrogenadas y cómo es que se hace el ADN de doble tira, doble hélice, digamos. Me disculpan, es que los términos a veces se me confunden en inglés y en español. Para que se pueda dar una doble hélice
¿verdad? Con las bases nitrogenadas unidas entre ellas, tiene que existir lo que se llama complementariedad. Eh, y eso se da porque las bases nitrogenadas se unen de una forma que eh, vamos a buscar aquí. De una forma que una base, vamos a quitar eso, vamos a dibujarlo mejor, de forma que una base nitrogenada le gusta unirse con la otra, pero eso solo se da con bases entre purinas y pirimidinas. Entonces la digamos, las aguas puras se unen con las timinas y las citidinas. Y eso se da de la siguiente manera. Y vamos a darle vuelta a esto para poder entender un poquito más. La adenina, y vamos a hacer una tablita aquí de complementariedad, ¿no? Es muy fácil. La adenina va con la timina y la guanina con la citosina. ¿Okay? Entonces, la adenina, ya pusimos aquí, va con la timina. Y lo que va a hacer es que se va a dar vuelta. Así como lo tenemos aquí, está dado vuelta. Y ellas se van a, a atraer. Y esa atracción se da por unos enlaces, débiles de hidrógeno, puentes de hidrógeno. En el caso de la adenina y la timina, son dos enlaces débiles. Y en el caso de la guanina y la citosina, que vamos a hacer una copia de esto, vamos a ponerlo aquí. Y tenemos guanina y citosina, se da, pero con tres enlaces. Es un poquito más fuerte. Entonces ya sabemos que aunque son enlaces débiles, entre más enlaces débiles, más fuerte es. Así que de estos dos, ¿cuál es la más débil? Pues honestamente, la más débil sería esta. ¿Y cuál es la más fuerte? Pues sería esta. Ahora, basado en esto, sabemos que la adenina siempre va a ir con la timina. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una timina? La timina va con la adenina. Si tenemos una citosina, la citosina con la guanina. ¿Okay? Y esto sucede a nivel de ADN. Ahora, si tomamos una tirita de ADN y le pegamos su homólogo complementario, sería lo mismo que tomar este cuerpito y digamos que vamos a hacerle una parejita, le vamos a hacer a él. Vamos a hacerle una parejita, pero esa parejita tiene que estar al revés. Y al revés sería entonces que el 3', o sea, el pie quedaría arriba y la cabeza quedaría abajo. ¿No? Vamos a darle vuelta aquí a los números para que podamos verlos bien. 3' y 5'. Okay. Y entonces ahora sucede que ellos se van a estar dando unos bracitos
entre ellos con sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Ahora lo podemos ver un poquito más a fondo si tomamos esta cadenita que tenemos aquí, esta cadenita que tenemos aquí que ya hicimos, y vamos a hacerle su complemento. Vamos a ponerla aquí y vamos a borrar esto de más que se me vino por acá, ¿okay? Y vamos a ponerle su complemento. Su complemento sería de la siguiente manera. Ok, pero para hacer esto tenemos que, vamos a ampliarlo, tenemos que poner las bases que van en cada uno. Entonces, digamos que él realmente no existían estas letras que tengo aquí, sino que vamos a armarlo a como dice la ley. Y la ley dice que la adenina va con la timina y la guanina con la citosina. Así que adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina. Y ahí está lo que sería la doble hilera de un ADN. Vamos a escribirlo aquí. Esto sería una doble hilera de ADN. ¿Okay? Espero que en esta última casi hora esto sea suficientemente entendible. Vamos a meter un último puntito por aquí. Acordémonos que hay enlaces débiles de hidrógeno entre la adenina y la timina, son 2. Entre la citosina y la guanina dijimos que eran 3. 3 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 3 aquí. ¿Okay? Así que vamos a repasar rápidamente todo lo que se ha dicho hasta este momento. Y decimos, el ADN se compone de nucleósidos, que son compuestos de, bueno, nucleótidos, pero primero hablemos de los nucleósidos, que son compuestos de un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa. Si es ribosa sería ARN, y si es desoxirribosa es ADN. Una vez que se le une al nucleósido un fósforo, se convierte en un nucleótido. Esos nucleótidos, ¿verdad?, componen el ADN, que es el código total de todo nuestro cuerpo, de los cuales se saca ARN, que son pedazos de código específico que producen proteínas que ya pueden ser funcionales o estructurales. La cadena polimérica de nucleótidos, que sería, si es basada en desoxirribosa, es ADN, y si es en ribosa es ARN. Tiene sus bases nitrogenadas, tiene sus fósforos. Sus bases nitrogenadas existen como purinas, y recuerden, agua pura, adenina, guanina son purinas, y las otras son citosina y timina, que serían las pirimidinas. El nucleótido en sí, una vez que tiene el fósforo, se convierte en adenosino monofosfato o guanosina monofosfato. Entonces es monofosfolirado. Cuando tiene 2 sería difosfato, y cuando tiene 3 es trifosfato. Así que tenemos que los componentes que conocemos más es la adenosina trifosfato, que es la que conocemos como ATP, que es una unidad energética en el cuerpo. También el GTP y el CTP.
Los enlaces que se generan entre los fósforos y el carbono número 3 del azúcar del nucleótido se llaman enlaces fosfodiéster. Las uniones se dan de 5' a 3', ¿verdad? Del fósforo en el 5' a el carbono en el 3', y así se genera la cadena de nucleótidos. Los nucleótidos generan una cadena y para generar la doble hélice se genera una segunda cadena complementaria. Esa complementariedad se da a través de la adenina, timina, guanina, citosina. El enlace más débil es la adenina, timina, y el más fuerte es la guanina, citosina. Al unirse ellas entre sí, en sus formas inversas, ¿verdad? Complementarias, antiparalelas, perdón, se me había olvidado decir que esto se llama antiparalelo. Entonces su complementario antiparalelo se unen y hacen la doble hilera de ADN. Eso sería por el momento lo básico. Espero que les haya servido.